y ponerse cómoda junto a su familia. Siempre me gusta que los que tengan la plataforma pasen luego al salón para que se sienten con su familia. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cuánto han leído ese texto? Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Un texto bien conocido. Dice la palabra de Dios en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba, versículo 2, estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Dios había creado muchos mundos. Dios se estaba gozando de lo que estaba haciendo en el vasto universo. Nuestro vasto universo está formado por galaxias, diferentes galaxias, con diferentes sistemas solares. Cada sistema solar tiene el Sol, las lunas y un conjunto de ¿qué? De planetas que conforman nuestra galaxia. Pero junto con eso hay otros mundos creados en este vasto universo. Mundos que fueron creados por Dios en bendición. Que cada uno tiene su sol, cada uno tiene ¿qué cosa? Su luna. Y las estrellas en el vasto universo. Qué cosa más linda. ¿Te puedes imaginar esa escena? Después que Dios creó diferentes sistemas solares, me imagino que un sistema solar formado por 10 o 12 planetas, tal vez creó los 12 habitables. No lo sabemos. Pero ahora quiero que ustedes se transporten a nuestro sistema solar. Tenemos nuestro sol, ese es nuestro, nos pertenece. Tenemos nuestra luna, es nuestra, nos pertenece. Y tenemos nuestro planeta Tierra. Pero junto con nuestro planeta Tierra, tenemos también otros planetas en nuestro sistema solar. Hoy lo conocemos como el planeta de Júpiter, Venus, miércoles, Marte, Venus, Júpiter. Ahí está, ustedes lo saben. Y si se dan cuenta, cada uno de ellos está nombrado por un día de la semana. El domingo, ¿cómo se diría en inglés? ¿Y qué significa? Día. El lunes, ¿por qué está identificado? Por la luna. El martes, por el Marte, planeta Marte. El miércoles, Mercurio. y el jueves, Júpiter. y el viernes, y el sábado. Saturno. Esos son nuestros planetas de nuestro sistema solar. Dice la palabra de Dios que al principio nuestro sistema solar, ¿cómo estaba? Génesis 1:1. Vacía. Desordenado y vacío. Dios empezó a crear el planeta Tierra. Creó los animales, creó el hombre, creó los peces del mar, le dio vida. Y cuando Él terminó de crear, ¿qué dice Génesis capítulo 1, versículo 31? Y Dios vio que todo era bueno en gran manera. Por tanto, Jehová, ¿qué hizo el sábado? Bendijo. Ahora, este mundo cayó en pecado tristemente. Sabemos que el enemigo fue a otros mundos. Recuerda lo que dice Job 1, 6, 7, 8 y 9. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los habitantes o reyes de otros planetas, pero entre ellos vino también ¿quién? Satanás, adueñándose del planeta Tierra. Él fue como el representante de este planeta. Y eso que Dios había creado en bueno y en gran manera, tristemente se corrompió porque el pecado entró. Pero Dios había creado todo este mundo perfecto. Y sabemos que cuando este mundo cayó en pecado, Dios ahí mismo, acto seguido, paró la creación. Yo estoy seguro que después que creó el planeta Tierra, Él hubiera creado Marte o Júpiter o Venus, lo hubiera creado para tener vida. Pero ¿qué dijo Dios? No. Primero hay que cumplir algo que es el proceso de salvación. Volver a salvar ¿qué cosa? Este planeta Tierra. ¿Por qué te estoy hablando de esto?
Porque cuando tú lees Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, tú vas a ver el proceso de creación de Dios en este planeta Tierra. Dios creó el primer día, Dios creó el segundo día, pero hay algo curioso en la creación. Y está en el versículo 13, por darte un ejemplo. Versículo 13, Génesis 1:13. ¿Qué dice Génesis 1:13? Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y nosotros que somos inteligentes, nos damos cuenta que en el día que trae 24 horas, ¿qué viene primero y qué viene después? Primero viene la noche o tarde y después ¿qué cosa viene? El día, ¿verdad? Según dice la Biblia, fue la tarde y la mañana. Fue la tarde y la mañana. Es decir, que Dios da un orden. Dice, primero la tarde y después la mañana. Es decir, que cuando tú tienes un día, ¿cuándo comienza realmente el día? ¿A las 12 de la noche? Eso no es bíblico. La Biblia dice, cuando cae ¿qué cosa? La tarde. Es decir, cuando se oculta el sol, está comenzando las primeras horas de ese día. ¿Me siguen? ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Cuándo empezó el sábado? ¿A las 12 de la noche? ¿A las 9 de la mañana? ¿Cuándo empezó el sábado? Ayer a la puesta del sol. ¿Verdad que sí? Eso dice la Biblia. Fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Por lo tanto, este día empezó a la caída del sol. Éxodo 28. Pero antes de ir a Éxodo 28, les voy a leer o decir, o ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, ¿qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. En la palabra griega para mandamientos se refiere a decálogo. Y los que saben un poquito saben que decálogo proviene de algo que significa ¿qué cosa? 10. Entonces se está refiriendo a ¿qué cosa? 10 mandamientos. En el mundo moderno no hay problema con los mandamientos, con los 10 mandamientos. En el mundo moderno, donde único hay problema es con el cuarto mandamiento. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el día del Señor. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el sábado bíblicamente. No es lo que me dice el pastor, no es lo que me dice mi mami ni mi papi, no es lo que me dice mi compañero de trabajo, es lo que me dice Dios en su santa palabra. Y lo primero que yo tengo que tener en mente es que dice Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está claro. Cuestión de obedecer la ley completa, los 10 mandamientos, es una cuestión de amor y de relación con Dios. Si hoy nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, es porque está fallando nuestra relación con Dios. Ahora, dice uno de sus mandamientos, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué el Señor dice acuérdate? Porque el Señor lo había dado ¿desde cuándo? Desde el principio. El primer mandamiento, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo dice el segundo mandamiento? No te harás imagen. ¿Cómo dice el tercer mandamiento? No tomarás. ¿Cómo dice el cuarto? Acuérdate. Dios ya lo había dado desde el mismo principio. Por tanto, el sexto día Dios creó ¿qué cosa? Los animales, ¿verdad? ¿Y quién creó también? Al hombre. Al hombre y a la mujer, ¿verdad? ¡Qué bendición! Y el sábado, ¿qué hizo? El último día, ¿qué hizo? Lo reposó, lo descansó. Seguimos. Por eso dice acuérdate, porque ya lo había dado. El sábado en la creación. El sábado fue establecido por Dios en la creación mediante 3 actos. Vamos a ver 3 cosas fundamentales que Dios hace con el sábado que lo diferencia de los demás días del sábado. Pastor, ¿por qué usted dice sábado si en mi Biblia dice reposo? Cuando tú estudias el original hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo. En el hebreo, la palabra que viene aquí es Sabbat. ¿Y qué significa Sabbat? Sábado. Después te voy a contar por qué se cambió Sabbat y se puso día de reposo.
¿Y por qué hoy se cambió día de reposo y dice día de fiestas? Ha sido una evolución al transcurrir los años. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el corto seminario. El sábado fue establecido por Dios mediante tres actos, que Él lo hace diferente a los demás. Vamos a ver el primero. Señal antes de eso. Dice Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. El primer acto, ¿cuál es? Dios reposó el sábado. Te pregunto, ¿Dios estaba cansado, Gustavo? ¿Estaba cansado Dios? No. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Jesús tenía pecado? Esto es un seminario. ¿Jesús tenía pecado? No. ¿Por qué se bautizó? Para darnos ejemplo. Jesús, el Señor estaba cansado. ¿Por qué reposó? Para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo. Entonces, primera acción, Dios reposó en sábado. Bíblicamente aprobado. Seguimos. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Mas Dios bendijo el sábado. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día 7º. ¿Qué es lo segundo que hace Dios con el día de sábado? Lo bendice. ¿Qué otra acción hace? Dios santificó el sábado y bendijo el día de ese reposo, el día 7º. ¿Y qué cosa? Lo santificó. Génesis 2:3. Entonces, Dios hace 3 cosas con el sábado que lo diferencia del domingo, que lo diferencia del lunes, que lo diferencia del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. ¿Qué hace? Dios, ¿qué hizo? Reposó, bendijo y santificó. Eso hace el sábado diferente a los demás días de la semana. Seguimos. ¿Qué significa santificar? Apartarlo para un uso santo, para algo específico. ¿Cuántos santos hay en esta mañana aquí? Todos los santos, que levanten sus manos. ¿Quién es santo? Levante su mano. Todos, a ver, levanten las manos todos. ¿No quieren levantar la mano? Se lo tengo que probar bíblicamente, que tú eres un santo. Te lo pruebo bíblicamente. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo somos nosotros? Santos. Porque fuimos apartados de un mundo de corrupción para adorar al único Dios verdadero. Fuimos apartados para algo especial. Yo soy santo. Yo no dije cuántos son perfectos. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. No somos perfectos, pero somos santos porque le pertenecemos a Jehová de los ejércitos. Y la Biblia me dice que yo soy nación santa. Seguimos. Ahí venía algo que te voy a hablar. Todo lo que hay en la iglesia, ¿cómo es? Santo. Todo lo que está al servicio de Dios es santo. Padres, yo quiero que me presten atención en un minuto. Para tocar las cosas de la iglesia, es necesario que tú estés ordenado, ungido o llamado por Dios para hacerlo durante un año. Por eso se nombran a los diáconos y a las diaconisas. ¿Recuerdas cuando David fue a transportar el arca de mano de los filisteos para llevarlo hasta Israel? ¿Qué sucedió frente a Caso Betedón? Los bueyes que hicieron, tropezaron y el arca se fue a ¿qué cosa? A caer, el arca de la alianza. ¿Y quién fue a tocarlo? ¿Quién fue? Usa. Y cuando lo tocó, ¡ay! ¿Qué pasó? Cayó ahí. Si hoy día sucediera esto, no, Señor. Por eso para tocar las cosas en la iglesia, porque son apartadas para un uso especial. Bueno, anyways, no, dame la cinta, Micale, ok. El sábado en el Sinaí, poco después que el pueblo de Israel obtuvo su libertad, te estoy hablando de más de 400 años, bajo Egipto, obtienen, Dios llama ¿a quién? A Moisés para que libere al pueblo de Egipto. Pasaron muchos años, Dios les recordó en forma prominente por medio del milagro del maná y la proclamación de los 10 mandamientos su obligación de observar el sábado. ¿Por qué? Porque Dios les daba, ¿qué cosa? El maná todos los días, eso lo dice la Biblia, el maná, y el pueblo que hacía, recogía el maná, comida gratis. ¿A quién no le gusta la comida gratis? Amén. ¿A cuánto le gustaría estar recibiendo maná del cielo actualmente? Amén. Sé sincero porque a mí me encantaría. Amén. Maná del cielo, maná o un pescadito frito, ¿viste? Amén. ¿Verdad que sí?
A lo mejor ustedes van a pedir una tortillita, que le caiga del cielo una tortillita, ¿verdad? Unos taquitos. No te voy a seguir hablando de eso porque ya casi estamos terminando. Bueno, el detalle está en que ellos recogían el maná, pero el viernes, ¿qué le mandó Dios al pueblo? A recogerlo doble, para que el sábado no recogieran, porque era el día de reposo, ¿verdad? ¿Qué pasa? El sábado no caía. Pero ¿qué pasaba si tú guardabas maná? Aquellos que comen un poquito bastante, yo no voy a decir como quién, ¿ves? Yo no voy a decir como quién. Que comen un poquito bastante, que querían guardar maná de martes para miércoles. ¿Qué le pasaba a ese maná? Porque el maná se recogía por lo que tú te ibas a comer en el día, no importa la cantidad. Miren, los platos podían ser así, con buque lleno, no importa. Lo que el Señor decía, no lo guardes de un día para otro, porque si lo guardaba, ¿qué pasaba, Edgar? Le caía gusano. ¿Y qué pasaba con el del viernes para el sábado? ¿Le caía gusano? No. Era más sabroso el del sábado, un mejor gusto. ¡Qué bendición! Entonces Dios le recordaba al pueblo que el sábado era el día del Señor. Seguimos. Pastor, espérese. ¿Qué usted está poniendo ahí ¿qué Carlito está poniendo ahí? Oh, Jesús guardó el sábado. Los discípulos guardaron el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. Dice la palabra de Dios en Lucas. Conforme a su costumbre, iba a la sinagoga el día de ¿qué? De sábado. Entonces era una costumbre de Jesús durante sus años de vida, que María y José lo llevaban a la sinagoga en sábado, porque dice eso la palabra de Dios, no es el pastor. Eso lo dice la Biblia en Lucas 23:56. Y puedes leer, te puedo dar muchas citas donde los discípulos y los apóstoles guardaban el sábado. Seguimos. El sábado y la ley. Dios colocó el mandamiento relativo al sábado en el centro del decálogo. Está en el mismo medio. En el mismo medio. Seguimos. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Seguimos. El mandamiento del sábado funciona como el sello de la ley de Dios. Te vas a dar cuenta de esto. El mandamiento del sábado funciona como un sello. Cuando tú puedes buscar el sello de los Estados Unidos, o un sello presidencial, o cualquier sello del tiempo de antes, o cualquier sello. El sello tiene tres cosas fundamentales. Sí, ahí está. El sello tiene tres cosas fundamentales. Tiene nombre, tiene título y tiene territorio. Es así. Ahora, el nombre Jehová, el título creador y su territorio, los cielos y la tierra. Puedes leer el cuarto mandamiento nuevamente. Cumple con los tres reglamentos para convertirse en un sello. Por eso se dice que el sábado es el sello de Dios. Pero vamos a ver más adelante algo. Sigue. Perdonen que ando un poco corriendo. El sábado y el pacto. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. ¿Por qué cosa? Pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Cuando la Biblia te habla de pacto perpetuo, ¿está condicionado a tiempo, David? No. Cuando la Biblia te habla de pacto perpetuo, es que es algo inquebrantable. Nadie lo puede romper y no está sujeto a generaciones. No está sujeto a nada, es para siempre. Mi hermana Lisette. Cuando yo hablo eso a la demás gente, Ajá. lo atacan a uno. Claro. Me dicen, pero es que eso fue para Israel, tú no eres de Israel. Ahí vamos, claramente, ahí vamos. Por pacto perpetuo. Cuando tú hablas de pacto perpetuo, tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender qué significa el Israel antiguo, por qué Dios escogió al pueblo de Israel para darnos ejemplo a nosotros. El Israel antiguo y el Israel ¿cuál? Espiritual. Entonces nosotros estamos representando al Israel ¿cuál? El antiguo. Estamos representando al Israel espiritual. Dios desechó a su Israel antiguo. ¿Lo rechazó o no lo rechazó? Si no, ¿qué creen? Se lo dejo para que lo estudien. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Yo no tengo tiempo hoy para hablarte de todo, pero tengo muchas citas en el Nuevo Testamento que me dice a mí que yo soy el Israel moderno. ¿Verdad que sí? Pero no les puedo dar todo. Este estudio, al que lo quiera personal, podemos ir a su casa y conversar por tiempo indefinido. Pero tenemos que seguir. El sábado de Cristo. Cristo es creador y redentor y está relacionado con el sábado en su doble papel. El detalle está en que nosotros no podemos obedecer 9 mandamientos y sacar el día del Señor y ponerlo aquí y decir, yo guardo la ley, pero
el único mandamiento que yo no guardo es el del sábado, porque yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no codicio, yo no tengo otros dioses delante de mí. Mi problema es con ¿qué? Con el sábado. Los dos mandamientos, ¿por qué dice Dios en su palabra? Es otro tema, me estoy desviando del tema. ¿Por qué Dios dice en su palabra que es dado dos mandamientos nuevos doy? Dos mandamientos nuevos doy. ¿Será que Dios dio solamente después dos mandamientos? No. ¿O será que cuando tú terminas de leer el contexto del pasaje te das cuenta que se está refiriendo a que el decálogo te habla primero del amor al hombre, ¿verdad? ¿El amor al hombre? No, a Dios. El amor, al despierto, al amor a Dios. Y los segundos y los últimos 6, ¿de quién habla? Del hombre. Del amor al hombre. Estos son los dos mandamientos que da. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu Dios ¿cómo? Con todo tu corazón. Dime ya. Que yo quería leer Mateo 5, 17 y Rápido. 18 dice, no penséis, eso lo dijo Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino para cumplir. Gloria a Dios. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Entienden? No va a perecer. Mientras estemos como seres humanos va a existir la ley de Dios. Es como un pacto perpetuo, se lo dije. Un pacto no está condicionado a una región. Por eso le dije que el pacto no estaba condicionado solamente al pueblo de Israel, sino que el pacto estaba establecido. Y precisamente estamos estudiando en este trimestre lo del pacto. Y Kevin habló perfectamente del pacto. El pacto no es solamente de qué se refiere Dios cuando habla del pacto. Lo estamos estudiando, no vamos a estudiarlo en el tema también. Seguimos. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún. ¿De qué cosa? Del sábado. El Señor no abolió el sábado. El Señor no clavó el sábado en la cruz del Calvario. Al contrario, dice aquí que el Señor es aún del sábado. Y vamos a verlo más adelante tal vez. Significado del sábado. Vamos a ver algunos significados. Monumento perpetuo de la creación. ¿Monumento cómo? Perpetuo. Un símbolo de la redención. Una señal de santificación, una señal de lealtad, un tiempo para la comunión, una señal de justificación por la fe, un símbolo de reposo en Cristo. Muchos textos podríamos analizarlo hoy, pero no nos da tiempo a qué significa cada uno de ellos, por solamente se lo estoy dando. Seguimos. Eso es lo que significa el sábado. Ahora, escuchen esto, porque ya esto es historia. No te voy a hablar de historia eclesiástica. Yo te voy a hablar de historia normal, historia mundial, historia contemporánea, historia antigua y medieval. Todo lo que estudiaron, te voy a hablar de historia. ¿Cómo surgió la observancia del domingo? Te voy a hablar que los que conocen de profecía bíblica, los muchachos que están afilados en la profecía, me falta mi Christopher aquí, saben que en la Biblia hay una gran profecía de tiempo. La mayor profecía de tiempo establecida, ¿dónde se encuentra? ¿En qué libro? Daniel. En el libro de Daniel. Esta profecía de tiempo está compuesta por ¿cuántos años? 2300 tardes y mañanas. Y dentro de estas 2300 tardes y mañanas hay una sección de 1260 años. ¿Cuándo empezó la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel? En el 457 antes de Cristo, con la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Y hasta dónde llegó esta profecía de tiempo matemáticamente hablando? Hasta el 1844, cuando sucedió el gran chasco, que las personas pensaban que Cristo venía y lo que Cristo estaba haciendo era pasar del lugar santo al lugar santísimo. Dentro de ese tiempo, del 457 hasta el 1844, en un periodo cortado así, hay 1260 años, donde la Iglesia Católica imperó en el mundo. Ustedes saben que desde el principio, según la profecía de Daniel igual, el rey Nabucodonosor soñó sobre grandes imperios. Nabucodonosor era de origen ¿qué? Babilónico, ¿verdad? Ahora, él pensaba que él era el rey supremo. Y el Señor le dio una visión ahí para que él se diera cuenta que él no era nadie. Pero antes de eso, cuando José llega a Egipto, Egipto era la mayor potencia del mundo. ¿Verdad que sí? La mayor potencia del mundo. ¿Quiénes eran los máximos? Los dioses en la tierra, ¿quiénes eran? Los faraones tenían autoridad. Hablar del faraón era hablar de la persona que más poder tenía. Después de Egipto vinieron los sirios, después vinieron los babilonios, después ¿quién vino? Los medos y los persas. Después de los medos y los persas, ¿quién vino?
los griegos, y después de los griegos, ¿quiénes vinieron? Los romanos. Y la iglesia romana se dividió en dos partes. ¿La Roma cuál? ¿Y cuál otra Roma? Y la imperial, ¿verdad? Ahora, aquí te estoy hablando. Por eso eran las dos piernas. Y ahí los dedos representaban región. Bueno, después podemos hablar sobre esto. Dentro de esa profecía de los 1260 años, cuando la iglesia católica agarra poder, hasta que en 1798 un papa llamado Pío VI es llevado cautivo por un general francés llamado Berthier. 1798. Y ahí se acabó el imperio ¿de quiénes? De los papas. Se acabó el imperio. ¿Estaba destruido definitivamente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que estaba como? Herido. Iba a resurgir, Apocalipsis, después que terminemos aquí, vamos a empezar entonces con la doctrina los martes, recuerden, los martes, y vamos a hablar de Apocalipsis también. Entonces, el emperador Constantino promulgó la primera ley dominical civil el 7 de marzo del año 321. ¿En qué año murió Esteban? Apedreado. 34 después de Cristo. Fíjense cuántos años pasaron. Hasta el 321, hasta ese momento, todas las personas observaban el sábado, no había problema con eso. No había problema con eso. Pero ellos dijeron, ve acá, ¿qué tanta observancia del sábado? ¿Sabes? ¿Has escuchado que durante los 1260 años vinieron las cruzadas? Vino la Santa Inquisición, vino la persecución, donde te habla Apocalipsis de las 7 iglesias, de las 7 trompetas, de los 7 sellos, que es lo mismo, es la misma historia contada de diferentes perspectivas, pero seguimos. Grábense esto, el emperador Constantino en este año. El concilio de la Odisea de la Iglesia Católica alrededor del año 363 después de Cristo promulgó la primera ley dominical eclesiástica. ¿Qué se hizo? Primero fue civil y después la iglesia. Exacto, primero fue la civil y después ¿qué cosa fue? La eclesiástica, en el año 363. A partir de ese momento se estableció que el día de reposo iba a ser el domingo y no más el sábado. Se empezaron a construir iglesias católicas en todos los centros, en todas las ciudades. ¿Te has dado cuenta que en todas las ciudades hay una iglesia católica? ¿Y te has dado cuenta que está mayormente en los parques o centros de las ciudades? ¿Por qué? Porque se promulgó la ley. Y todas las personas que empezaron a adorar a Dios en domingo. Ahí los cristianos fueron perseguidos. Conocen la historia del caballo rojo, ¿verdad? El caballo bermejo de Apocalipsis. Los cristianos fueron perseguidos, los mártires fueron muertos muchos. Bueno, en ese año fue que se cambió todo este proceso. Y actualmente, ¿qué día que las personas reposan sin darse cuenta, sean cristianos o no cristianos? El domingo. El domingo las grandes oficinas cierran. El domingo todas las personas se lo dedican a la familia, aunque tú no te des cuenta. El domingo es el día que las personas van a salir. El domingo es que las personas no hay trabajo. Los constructores, que aquí en la iglesia tenemos muchos constructores, el domingo ¿qué hacen? Descansan. Aunque no tengan que ser cristianos, porque es una costumbre, un hábito que se ha hecho en el mundo de descansar. ¿Qué cosa? El domingo. Aunque no nos demos cuenta, las personas el domingo cesan de sus trabajos. Pero ¿dónde surgió esto? Aquí, en este concilio. Aquí fue donde todo surgió. La historia comienza ahí. Y esto, yo no te estoy hablando de la iglesia. Yo te estoy hablando de los libros de historia. Y puedes buscar el origen y todo. Ahí está todo registrado fielmente. Todo en las grandes enciclopedias, ahí lo puedes encontrar. Todo lo que viene al pie de la letra. Seguimos, Carly. ¿Qué dice Daniel 7:25? Y hablará palabras contra el Altísimo y pensará cambiar ¿qué cosa? La ley y los tiempos. Te pregunto, ¿han cambiado los tiempos? Sí. Sin miedo, ¿han cambiado los Sí. tiempos? Sí. ¿Ha cambiado la ley? Sí. Profetizado desde el tiempo de Daniel. Y eso vino después del año 300. Y te estoy hablando que fue profetizado desde Daniel. Pensaron cambiar ¿qué cosa? La ley y los tiempos. No hay tiempo hoy para darte un estudio de Daniel. No tengo el tiempo para esto. Proseguimos. La Biblia revela que la observancia del domingo como institución cristiana, esto es con respeto a todas las denominaciones en el mundo. Con mucho respeto y humildad. Mucho respeto. Dice, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 2:7? ¿Qué dice? Alguien que me lea 2 Tesalonicenses 2:7. A ver. Sigue, Cali, ponme la otra diapositiva. 2 Tesalonicenses 2:7. Ahí está, déjalo ahí.
¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:7? Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No. 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en el medio el que ahora impide. Ahí está, lee el capítulo. 2 Tesalonicenses 2. Ahí te habla claramente de lo que te estamos hablando en esta mañana, porque no te da tiempo a explicar todo el capítulo de la Biblia. Claramente establecido. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? En Isaías. Sí, sí, sí. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿qué más sigue diciendo? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Lo ha hablado. Dame una diapositiva para atrás. Gracias, Micalde. Ahí está. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. ¿Qué yo tengo que hacer en el día del Señor? ¿La voluntad de quién? Del Señor. Vamos a analizar un momentico. En mi día santo, lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Lo veneras, no andando en tus propios caminos. Muchos dejamos para el sábado lo que podemos hacer en la semana. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El Señor me dice lo que quiere que yo haga en el día del Señor. Que yo lo aparte, pero son 24 horas, porque el sábado tiene 24 horas. Independientemente que las personas guarden el lunes, o las personas guarden el martes, o las personas guarden el viernes. El detalle está en que la observancia tiene que ser 24 horas, porque dice Dios en su palabra, fue la tarde, la mañana, el primer día. Pero yo no puedo observar solamente 2 o 3 horas con ir a la iglesia y punto. Yo tengo que descansar, que apartar, que hacer especial las 24 horas del día del Señor. Y hoy estamos aprendiendo o repasando que el día del Señor, según la Biblia, ¿qué día es? Sábado. El sábado, porque así lo dice el original. Tanto en el hebreo como en el griego. Lo dice claramente. Entonces, estas son las cosas que yo debo hacer en sábado o en el día del Señor. Apartarlo, pero haciendo ¿qué cosa? Estas cosas que dice aquí la palabra de Dios. Seguimos, Carlito. La adoración en el cielo al principio, la adoración en la tierra al final. Mira, todo se basa en cuestión de adoración. Al principio hubo guerra en el cielo, ¿verdad? Miguel y sus ángeles luchaban. Y el dragón fue echado ¿dónde? Apocalipsis. Fue echado fuera. Nosotros sabemos, y junto con él la tercera parte ¿de quién? De los ángeles. Nosotros sabemos que surgió una batalla en el cielo. El enemigo, llamado Lucifer, ¿se llamaba Lucifer en ese momento? No. ¿Cómo se llamaba? El ángel. Se llamaba Lucifer, ¿verdad? Sí, Lucifer. Lucifer, ¿por qué le da miedo? Sí, Lucifer. ¿Ángel de qué? Ángel de luz. Él era el rey o el jefe de todos los ángeles, miles y millares de ángeles. Esa es la ocupación, se dice, la ocupación. Ese era el cargo que él tenía, el cargo, para que puedan entenderlo. Era el jefe de todos los ángeles. Pero ¿qué cosa? Agarró envidia ¿de quién? De Jesús. Nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son dioses, los tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es otro estudio bíblico, no vamos a hablar de esto. Pero la cuestión es de la adoración. Empezó a sentir celos, empezó a sentir envidia, empezó a sentir orgullo, hasta que se determinó expulsarlo del cielo y fueron engañados la tercera parte de los ángeles. ¿Sabemos cuántos ángeles fueron engañados? No. Si dice Apocalipsis que estamos hablando de millones y millares y millares de ángeles, imagínense eso, la cantidad que fueron lanzados al vacío. Después vinieron para la tierra. Pero es cuestión de adoración. La adoración en la tierra va a ser al final lo mismo. ¿A quién tú vas a adorar? ¿Tú hoy adoras a Dios o a quién estás adorando? Esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Y el sábado es un día de adoración a Dios, porque Dios lo apartó para un uso especial. Ahora, ¿de qué lado nosotros vamos a estar? ¿Desde ahora le eres fiel a Dios? Sí, Carly. ¿Cuáles pueden ser los engaños del enemigo? Si es un día especial para el Señor
hay cosas que yo hago en la semana que no puedo hacer en sábado. Yo no te quiero hablar de los fariseos, que eran cristianos que se iban al extremo, que no agarraban una fruta del árbol, porque si el árbol caía rocío en el piso, ellos decían que estaban regando la tierra, por lo tanto no agarraban fruta en sábado. No te estoy hablando de los fariseos que tenían cierta cantidad de pasos para dar en sábado, y si tenían 100 pasos para dar, cuando llegaba el paso número 100 se paraban hasta que el sol se pusiera. Ahí las personas tenían que traerle agua, tenían que traerle comida, porque si de momento el fariseo empezó a contar y fue a casa de Edgar y le tomó 80 pasos y fue a regresar para su casa, pero se quedó en el paso número 20, ¿qué hacía el fariseo? Ahí se quedaba parado hasta que se pusiera el sol. Yo no quiero. En los pañuelos, ¿qué hacían con los pañuelos? No podían echárselo en el bolsillo porque decían que era cargar y era trabajo. Entonces, ¿qué hacían ellos, David? Se cosían el pañuelo a la ropa, al turbante. Y ya entonces el pañuelo el sábado no era una carga, sino una parte del vestido. ¿Qué hacían? Agarraban el pañuelo, se secaban el sudor y lo dejaban ahí colgado. Y ya nadie le podía decir que estaban cargando. Cuando ellos vieron que Jesús sanó en sábado, ¿qué hicieron a Jesús? Eso es pecado. Eso no se puede hacer. Cuando Jesús con las espigas, ¿sabe la historia de las espigas en sábado? Eso es pecado mortal. Eso eran los fariseos. Yo no te estoy hablando que nosotros seamos fariseos, porque si a ti se te presenta en sábado una emergencia, tú solamente sabes lo que tú tienes que hacer porque Dios te lo va a poner en el corazón. Yo no quiero que nadie se vaya aquí al extremo. Si tienes que comprar una medicina, si tú tienes que hacer una necesidad que se te presente, usted hágala. El Señor, nadie a ti te va a juzgar. Es cuestión tuya con Dios. Entiende lo que te estoy diciendo. Ahora, no recibir el sábado. Cuando nosotros, esta tarde vamos a estar hablando sobre esto. Cuando tú como yo, como familia, se pone el sol y yo sigo haciendo actividades, yo estoy transgrediendo el día del Señor. Yo me estoy convirtiendo en ladrón porque le estoy robando a él el tiempo que le pertenece a Jehová de los ejércitos. Entonces, se pone el sol y ¿qué yo tengo que hacer? Cesar mi obra. ¿Verdad, David? Cesar la obra. Entonces, no recibir el sábado. Yo no te voy a preguntar aquí cuántos hogares están recibiendo el sábado. No lo voy a preguntar. Es una cuestión personal tuya con Dios. Pero recuerda, no recibir el sábado puede ser una trampa del enemigo, porque es el día del Señor, es un día especial, recuerda, apartado, un día diferente, un día maravilloso, un día glorioso, un día de relación, un día de comunión, un día de redención, un día de salvación, un día de gozo. Todo eso representa el sábado. Un sábado es el día de delicia. Está bien que ayunes, tampoco me voy a meter en ese tema, está bien que ayunes, pero hay 6 días para que tú ayunes también, no solamente el sábado. El sábado tiene que ser un día de gozo, un día de placer. No piense que el sábado tampoco es el día de la peor comida de la semana, porque si yo me lleno, pierdo mi conexión con Dios. Yo no quiero que usted vaya a pensar eso. Usted haga del sábado que sus niños esperen el sábado como una bendición. Mami y papi hacen una buena comida el sábado. Vengo a la iglesia y llego a la casa con deseo de comerme los alimentos, porque es el único día que me voy a reunir con mi familia, porque en la semana cada cual se la pasa en su trabajo. Llegó el sábado y la familia, ¿qué hace? Se reúne, a menos que el pastor diga en la iglesia que hay comida aquí en la iglesia. Por eso no debemos hacerlo todos los sábados, sino también dedicar un día para que la familia se reúna, ¿verdad? Es una bendición tremenda. Ya Cali me está apurando. Ya terminé, se me fue más bien el tiempo. Ver televisión en sábado, seguimos. Cocinar en sábado. Les voy a decir, para todo esto hay pruebas bíblicas, para todo. Comprar en sábado. De pastor, si no había televisión antes. Tengo otra cita también sobre eso. Trabajar en sábado. Estudiar en sábado. Todo lo que desvirtúa tu mente de lo que es la conexión con Dios. No, pastor. Espérese, pastor. Va a tapar aquí, pastor. Este no. Dormir en sábado. Específicamente, eso está tremendo. Ahora, queridos, miren. El sábado es una bendición. El sábado fue dado por Dios para nosotros, su pueblo. Vamos a disfrutar del sábado y vamos a apartarlo como el Señor lo apartó desde la misma creación. Termino con este pensamiento. ¿Qué día murió Jesús, Víctor? ¿Sí? ¿Qué día murió Jesús? Viernes. ¿Qué día resucitó Jesús? Domingo. En el mundo se conoce como domingo de ¿qué? De resurrección. Están afilados. Domingo de resurrección.
¿Por qué Jesús no resucitó sábado? ¿Te has preguntado? Porque lo reposó. Descansó. Porque repasó el sábado, descansó el sábado. ¿Y por qué pasamos tanto trabajo nosotros con guardar el sábado? Si Jesús cuando murió no resucitó el sábado y descansó el sábado, lo dice la Biblia claramente. Jesús pudo haber, si el sábado no era el día del Señor, Jesús pudo haber resucitado el sábado. Sin embargo, ¿cuándo resucitó Jesús? Domingo. El domingo. Entonces, si Jesús me dejó su ejemplo, aún muerto en la cruz del Calvario, fue trasladado, descansó el sábado y el domingo al amanecer, según dice la Biblia, fueron a verlo allí y ya la tumba estaba vacía. Entonces, ¿por qué a mí me cuesta trabajo, yo como cristiano, descansar en sábado? Si Jesús me lo mostró aún en su muerte. Amén. Y sabemos que los discípulos guardaron el sábado. Sabemos los apóstoles que vinieron después de Jesús, de la muerte de Jesús, guardaron el sábado. Sabemos que Pablo, uno de los mayores escritores de la Biblia, el apóstol Pablo, guardó el sábado porque lo dice claramente. Era el día de sábado y pasé por Lidia. Era el día de sábado y entré a las iglesias en Roma. Era sábado y él descansó. Y conforme a su costumbre, ¿qué dice que Jesús hacía? Iba a la iglesia en el día del Señor. Entonces, no es cuestión de que lo dice el pastor. No es cuestión que lo dice la familia. Es cuestión de lo que dice Dios en su santa palabra. El sábado pertenece a Jehová de los ejércitos. Amén. El sábado es el día del Señor, no es por capricho. Y si yo guardo el sábado en la Biblia, te he mostrado aquí solamente algunas cositas, pero en la Biblia, que es la palabra de Dios, me dice lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer en sábado. O en el día de reposo, cámbiale el día. En el día de reposo, la Biblia me dice lo que yo tengo que hacer. Entonces, permita a Dios que a partir de ahora yo pueda tener el sábado como un pacto entre Dios y yo. Que pueda yo descansar, que pueda yo observarlo, que pueda yo, ¿qué cosa? Dedicarlo al Señor para orar, para estudiar, para venir a la iglesia, para estar en comunión con Dios. Porque hay otros textos de la Biblia lindos sobre el sábado que hoy no da tiempo a seguirlo estudiando. Así que, ¿cuántos de nosotros le decimos hoy, Señor, gracias por habernos dado el sábado como tu día santo? Amén. Amén, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu pueblo ha esperado pacientemente estos minutos después de las 12:15, Señor. Te damos gracias porque cuando dedicamos tiempo a hablar de ti, a hablar de tu palabra, no miramos el reloj ni nos preocupa a qué hora nos vayamos, Señor, porque estamos en contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Estamos disfrutando, Señor, tu palabra. Estamos disfrutando nuestra relación contigo. Permite, Señor, que tú puedas poner en nuestros corazones que nosotros debemos dedicar 24 horas para estar en comunión contigo. 24 horas que se conviertan en adoración en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si alguno de nosotros, Señor, se siente un poco triste, si alguno de nosotros tal vez este tema le causa algún dolor, permite, Señor, que con amor podamos comprender que nosotros tenemos que enseñar tu santa palabra. Amén. Y queremos cumplir porque la Biblia, que es tu palabra, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Permite, Señor, que cada día podamos caminar tomados de tu mano. Y que el sábado, que es tu día, Señor, al final se pueda convertir en un sello para nuestras vidas. Y como dice, Señor, Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa, Señor? Tus mandamientos. Amén, y Señor. tienen el Los testimonio de Jesucristo. Amén. Ayúdanos, Señor, a que sigamos predicando tu palabra con poder y que muy pronto podamos estar contigo. Y como dice tu santa palabra, en el cielo estaremos de sábado en sábado adorando al único Dios verdadero. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerden siempre, si tienen algunas preguntas, acérquense a nosotros que estamos listos para responderle bíblicamente lo que usted así crea y tenga inquietud. Dios le bendiga, pasemos todo un feliz sábado. Nos vemos esta tarde a las 4:30 para seguir disfrutando de nuestra sociedad de jóvenes, hoy con el tema Dios y tu familia. Dios te bendiga, feliz sábado a todos.